en Radio Calvía. Venga, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí dispuestos a hablar un poquito de dineros, aunque en realidad cada vez que hablamos de dinero nos entra un poco la depresión. Acabamos de conocer la inflación. Encima parece que hay que leerlo como en positivo, ¿no? Baja una décima menos de lo previsto. Bueno, sube una décima menos de lo previsto, sube un 8,9, que no está mal, ¿no? No, pero es un buen dato, Jaime. ¿Sí? Yo que llevamos ya varias semanas dando datos negativos, es un buen dato, porque es verdad que el 8,9 suena muy espectacular. El 8,9 interanual piensa que es respecto a septiembre del año pasado, ¿vale? Eso quiere decir que de septiembre a ahora ha subido mucho, no quiere decir que ahora esté subiendo. De hecho, ahora está bajando la inflación. Si miramos el dato mensual, es una caída del 0,4%, es una caída muy fuerte. Además, es el tercer de los 3 últimos meses, es el segundo que cae la inflación mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación se ha frenado. Es la buena noticia. Es verdad que suena muy espectacular, 8,9. Olvídate del 8,9. El 8,9 podría ser, es exagerado, pero que en octubre del año pasado haya subido un 200% la inflación y que luego esté cayendo a ritmos del 20% mensual desde entonces. Es muy exagerado porque no es así. Fue una subida muy fuerte los últimos meses del año pasado y sobre todo los primeros meses de coincidiendo con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, pero es verdad que ya llevamos algunos meses con un freno en España bastante claro. ¿Gracias a qué? Precisamente a la caída de las materias primas. Las materias primas están cayendo fuertemente. La subida de tipos de los bancos centrales están haciendo que el mundo se esté frenando. Si el mundo se frena, se consume menos materia prima, pero no solo la gasolina, que eso yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Estos 2 euros y pico que poníamos hace unos meses, pues ya han quedado no en el olvido porque nos ha hecho daño, pero estamos muy lejos de esos 2 euros. Pero es que no solo es la gasolina, ha caído absolutamente todas las materias primas. Ha caído el petróleo, ha caído el gas natural, ha caído el aluminio, ha caído el níquel, ha caído el trigo, ha caído el café, ha caído la madera. Ha caído absolutamente todo por esta ralentización económica, lo que está provocando que la inflación se frene. Y veremos, porque no es una buena noticia, no solo para el consumidor, que nos va a costar menos ir a comprar las cosas, que si quieres pulimos un poquito esto último que te acabo de decir, sino también cara a ver posibles subidas adicionales del Banco Central Europeo, es decir, más subidas del Euribor, que es sobre todo lo que le frena, lo que le preocupa a la gente. No sé si eso tendrá un impacto tan directo, porque Alemania, que está dentro de la Unión Europea y pesa mucho, sí que todavía tiene una inflación alta, porque precisamente la única materia prima o la que menos está cayendo es el gas y sobre todo el gas ruso, que Alemania lo está sufriendo mucho. Bueno, a mí me encanta las lecturas positivas y sobre todo las lecturas realistas, y seguro que la tuya lo es, Luis, pero la realidad que nos encontramos con el detalle de este IPC es que los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que son lo que todos consumimos, subieron un 14,4%. Es un dato que no se daba desde hace 30 años. Hablamos de enero del 94 para encontrar un índice de subida tan brutal como este, 14,4%. Por eso te he dicho que había que pulir un poco eso de que las cosas nos costarían menos. Precisamente iba por aquí. Si vemos la tabla presentada por el INE, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en Baleares, los gastos de hogar, que prácticamente es electricidad, y los gastos de transporte, que es combustible, pues son los que se han llevado la palma y los que han arrastrado estos precios bajos. En cambio, hay precios de alimentos, bebidas no alcohólicas y alimentos que ha subido mucho, ha subido la ropa, pero eso vamos a plantearlo en un escenario de normalización, de reparto de la inflación. También vamos a ser un poco positivos en eso, porque al final se habla mucho, es lo que se llama la inflación subyacente, la que elimina alimentos perecederos y energía. Se dice, no, es la que cuenta. Bueno, es la que cuenta efectos macroeconómicos, efectos de calle. Yo pongo gasolina y enciendo la luz también. Por lo tanto, también me afecta mucho la inflación no subyacente. Y esta bajada de inflación no subyacente, de la energética y de luz y combustibles, perdona, y subida del resto de cosas, no acaba de ser un mero reparto de la inflación sufrida durante todos estos meses anteriores. ¿Qué pasaba antes? Que esa subida de combustibles se lo comía la empresa, era un incremento de costes que la empresa no podía repercutir al cliente final.
ahora lo que está pasando es que está empezando a repercutir esta inflación que ha tenido al cliente final, cosa que no es negativo si el resto de la inflación baja, es decir, sería muy positivo una inflación subyacente subiendo mucho con la inflación general también subiendo, pero una inflación subyacente con la inflación bajando no deja de ser un reparto de costes, un reparto de este costes energéticos y de materias primas que hemos sufrido durante todo este tiempo. Lo ideal sería que todo bajara, pero es verdad que al final que las empresas puedan repercutir un poquito costes que han tenido durante estos meses al cliente final no deja de ser malo, porque al final ahora podríamos, si esto durara un tiempo, podríamos volver a empezar a hablar de subida de salarios real, no como dicen los políticos, sino una subida de salarios justa, y justa para todos, porque justa para el trabajador evidentemente siempre lo es viendo tasas de inflación, coste de la vivienda, etcétera, pero quiero decir justa económicamente para todos los actores, porque al final esos mayores beneficios o esos menores costes empresariales podrían repercutir o deberían repercutir en más contratación, mejores salarios, etcétera. Ya. Me encanta verte así optimista, Luis. No hay como empatar en el campo del colista para que veas la vida de otro color, ¿verdad? Ostras, sí, si yo firmaba el empate con uno menos, imagínate, sí. Ellos con uno menos. Jugando contra colistas, el Mallorca siempre ya cualquier cosa que sea puntuar, desde luego que hay que firmarlo, ¿eh? Ostras, la verdad es que la estadística es curiosa, ¿eh? A mí que me gustan los números, la estadística es muy curiosa. No es solo la sensación esa que tenemos de es real, el colista lo vamos a resucitar nosotros, es que es verdad, que hemos resucitado muchos. Es increíble. En fin, la inflación tampoco deja de acosar en todo caso a los Estados Unidos. El IPC subyacente se ha disparado hasta un 6,6% y marca también, hablamos de récords máximos, Luis, de hace 4 décadas. A ver, la lectura es similar con ciertas diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos todo funciona, y lo entrecomillo, pero es así, demasiado bien. Igual que la inflación en Europa es más derivada de costes, en Estados Unidos sí que está derivada de consumo, de que los consumidores americanos están consumiendo muchísimo, los salarios están subiendo muchísimo. Esto hace que la economía esté muy, muy caliente. De hecho, las subidas de tipos en Estados Unidos son brutales. Están duplicando, más que duplicando las subidas de tipos de Europa. Allí el tipo de interés hipotecario está por encima del 6%, para que os hagáis una idea, ¿vale? Para poder comparar el Euribor de aquí en el 2 y algo, que nos parece una burrada, cuando simplemente es un Euribor normalizado, con el más del 6 y pico por ciento que están pagando en Estados Unidos de tipo de interés hipotecario. Ayer fue un dato que además a las bolsas les encanta, el dato de inflación americano, porque intenta, en base a ese dato se intenta interpretar lo que te decía antes, la subida de tipos de la Reserva Federal, que está siendo muy, muy acelerada y que podría hacer daño a las empresas en las que invertimos en bolsa, pero fue un dato un poco por encima de lo previsto, pero no deja de marcar, igual que en España, no deja de marcar cierto freno, un freno un poco más suave, pero sí que estamos viendo que evidentemente también les afecta o les beneficia la caída de las materias primas, pero esas subidas de tipos de interés, ese tipo hipotecario que vemos en el 6%, o muy por encima del 6%, pues ya está haciendo que la economía americana se ralentice un poquito y que la inflación se esté frenando. De hecho, el mercado, no sé si puedo compartir pantalla a modo de curiosidad para los que estén en el Facebook Live, a ver si puedo, no sé, aquí estoy probando en directo sin avisaros. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfectamente. Vale, pues vemos aquí, por ejemplo, el cuadradito este pequeñito de aquí. Sí. Vemos en blanco la evolución del día de ayer en bolsa, pero fijaos por ejemplo, el Nasdaq americano, que además como no hay cotización todavía a día de hoy, se verá un poco más fácil si se carga, ¿vale? Fijaos cómo aquí abre la bolsa, ¿vale? Fijaos la caída, el dato es a las 2:30, justo antes de abrir la bolsa ya abre cayendo muchísimo, y fijaos cómo acaba esto porcentualmente de mínimo a máximo, y pongo el Nasdaq porque es el índice más afectado por una subida de tipos de interés. Es un 5,50% desde mínimos a máximos, es una burrada. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya dejo de compartir pantalla. Quería, a modo de curiosidad, enseñarlo, porque creo que vale la pena ver cómo el mercado interpreta un dato como muy negativo para minutos después, horas después, decir, ostras,
que no es un dato negativo. Lo que tú me decías, todo es negativo y yo te estoy haciendo una lectura positiva. Pues eso pasó ayer en Estados Unidos en cuestión de horas y a nivel general. Ostras, es un dato, una décima por encima de lo que preveíamos, una décima, que no es nada, pero ostras, está marcando un freno, nos está confirmando un freno y el mercado va digiriendo esto y fijaos cómo empezaron las compras en bolsa americana, también en la europea. La europea también hizo un movimiento similar, menos brusco que el Nasdaq. Por lo tanto, hay que tomárselo como un buen dato. No sé si es el inicio del fin en Estados Unidos, pero yo creo que sí, que veremos, los bancos centrales anuncian inflaciones muy altas durante mucho tiempo. ¿Nos los tenemos que creer o no? Piensa que ahora hace un año decían que la inflación era transitoria y que no le preocupaba. Por lo tanto, como fallan más que escopetas de ferias, a pesar de que dan premios Nobel, acaban de anunciar hace 2 días un premio Nobel a un expresidente de la Reserva Federal, que es uno de los causantes de esta alta inflación, por cierto, porque fue en una época en la que regalaban dinero, los quantitative easing famosos, que la Reserva Federal Americana pues repartía dinero por doquier. Pues mira, ahora ha ganado un premio Nobel cuando al final los bancos centrales fallan muchísimo, van a contrapié, y yo no descarto ver bajadas de tipos de interés en el corto plazo. En el muy corto plazo veremos subidas, pero yo no descarto ver bajadas de tipos de interés en Estados Unidos en el corto, cosa muy buena para las bolsas, y en Europa, como vamos algo más rezagados, simplemente subidas menos intensas. Eso sí, dependeremos de Alemania más. Claro, eso es la impresión que uno desde fuera, sin tener ni idea de economía, pues se lleva, ¿no? Porque al final dices, bueno, estarán los estados, lógicamente, y eso lo hemos hablado alguna vez, apretados, porque cuanto más le suban los tipos, pues más complicado lo tienen con la deuda. El otro día hablabas también tú ahora de cómo el sector del automóvil, que ha pasado 2 años nefastos, ahora se encuentra con que también las ventas que parecía que podían remontar se hunden por el precio del dinero. Hay mucha gente, y muy importante, presionando para que no se mantengan esos tipos, que por otra parte, no sé hasta qué punto pueden, ya lo hemos también comentado alguna vez, rebajar la inflación cuando lo que nos está subiendo es un 25% los huevos o un 20% la leche. Es decir, no vas a dejar de consumir por eso, ¿no? Sí, pero al final la subida de los huevos y de la leche viene muy motivada por el carburante, por abonos, que sí que vienen derivados de unas materias primas elevadas, ¿vale? Es verdad que los alimentos, sobre todo los alimentos perecederos, tienen un componente climático, ¿vale? Que ahí los bancos centrales no pueden entrar. Por ejemplo, si hay sequías o inundaciones, pues el precio se va a disparar, porque hay una menos oferta, pero no motivada porque haya una demanda menor, que la gente consuma menos, sino porque al final sí, pues imagínate que, por ejemplo, pasó el año pasado con el café, se juntaron, no me acuerdo en qué zonas, ahora a lo mejor te lo cambio, pero en Colombia sequía e inundaciones en Brasil, o al revés, ¿vale? Se juntaron las dos cosas, entonces se produjo muy poco café en el mundo y el precio del café subió mucho. Son imponderables en alimentos perecederos que no podemos controlar, pero el resto parece que sí se están controlando. También te digo, desgraciadamente, porque que haya menos consumo de materia prima quiere decir que el mundo va más despacio, que estamos entrando en recesión, etcétera, etcétera. Pero es verdad que si es una recesión motivada por esto, y como bien dicen los bancos centrales, les encanta tener el precio del dinero muy bajo y les encanta la fiesta. De hecho, hemos estado 6 años con Euribor negativo. Es una aberración, Jaime. No deberíamos haber estado 6 años con Euribor negativo. Estados Unidos con pleno empleo. Estados Unidos lleva muchos años en pleno empleo, no podía tener los tipos de interés al 0%. Era una auténtica aberración. ¿Qué pasa? Que eso ha motivado dinero gratis, pues el dinero vale menos y la inflación se nos ha disparado a la mínima que ha habido un incremento de consumo post-COVID, a la mínima que ha habido un poco de cuellos de botella con materias primas, pues claro, pues los precios se han disparado. Pero los bancos centrales, a la mínima que puedan, pues como tú bien dices, pues influenciados por automóviles, por estados, no influenciados, los bancos sí que les gustan las subidas de tipo, la banca comercial, pero como de una forma u otra tendrán regalos, pues no tampoco generan mucho problema. Pues evidentemente a la mínima van a bajar tipo. Y aunque ahora el anuncio, Jerome Powell en verano en una convención en Jackson Hole que hicieron con varios banqueros centrales, varios banqueros privados, etcétera, etcétera, dijo textualmente que la lucha contra la inflación causaría daño a las familias. Eso es una auténtica... Tú no puedes decir eso. Tú al final, es verdad que tu mandato es luchar contra la inflación, pero tú no puedes hacer daño a las familias para luchar contra la inflación. Claro, si llegas años tarde,
pues ahora pues se les ha ido de la mano y a la mínima volverán a girar porque les encanta y tienen a toda la gente más contento. Al final son cargos políticos, no olvidemos que el cargo de banquero central es un cargo político, por lo tanto yo creo que esos tipos de interés que a la gente ahora les preocupa tanto y que el Euribor cree la gente que subirá al 4% o en Estados Unidos que subirán las tasas muchísimas, yo creo que se va a frenar afortunadamente. Bueno, lo iremos viendo y lo iremos contando aquí en Radio Calviá. Luis, para terminar, el lunes tenemos un consultorio de bolsa y de mercados mucho más interactivo si cabe que este, y lo tienes tú como protagonista a partir de la 1 del mediodía. Cuéntanos. Correcto, sí, lo hacemos cada mes, haremos un pequeño repaso a cómo están las bolsas, estas bolsas que parece que quieren rebotar en los soportes que anunciábamos hace 2 semanas, que la semana pasada no pudimos, hace 2 semanas que decíamos las bolsas están en soportes, pues parece que están aguantando ahí en soportes y que buscan el rebote desde estos puntos. Haremos un pequeño repaso a la renta fija, ojo a la renta fija, ojo a los oyentes que el banco le ha dicho que tiene un fondo de renta fija y que no tiene riesgo, porque sí que tiene riesgo y puede estar perdiendo mucho. Hablaremos de renta fija y después contestaremos preguntas, que ya como hemos ya mandado un consultorio y colgado un formulario, y ya hemos abierto el turno de preguntas. Ya hay varias preguntas sobre inflación, sobre bolsa, sobre renta fija, hay algunas, sobre qué hacer con el dinero en épocas inflacionarias, sobre que si las bolsas van a bajar más, algunas sobre activos concretos de bolsa, y animo a la gente que ostras, yo creo que es una oportunidad en los tiempos que corren de incertidumbre, además de esta sección semanal que hacemos, que yo creo que que habéis decidido de forma muy acertada, porque la incertidumbre y la cultura económica y la actualización de noticias económicas, hasta hace unos años pensábamos que solo afectaba a nivel macro y que no afectaba a la calle, y estamos viendo como una subida como una subida de inflación en Estados Unidos nos afecta a España. Por lo tanto, intentamos ahí responder a todo lo que nos pregunten en la web corredordefondos.com, que es mi web particular. Ahí encontrarán el enlace al consultorio y se pueden registrar y hacer la pregunta que quieran. Venga, pues tomamos nota para este consultorio del próximo lunes a partir de la 1 del mediodía con Luis García Langa, economista, que nos saluda cada viernes aquí en Radio Calviá, y lo que nos vamos a aprovechar de tenerte cerca porque vamos a aprender un montón, Luis. En estos tiempos... espero. Y quien no pueda ver el consultorio en directo estará grabado y se lo mandaremos. Perfecto. Perfecto. Gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias.